Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 2 de Anónimos. En esta oportunidad tengo un invitado especial, mi buen amigo Fernando Velarde, con quien vamos a tocar temas de coyuntura, clima y ver posibles rumbos de acción hacia el resto de lo que queda del año. Fernando, por favor. Bueno, gracias, Eric, por invitarme. Soy soy director de B+ Consultoría, hago estudios de mercado ya hace 17 años. Y bueno, un poco para empezar con el tema de mercado, ¿no? Este inicio de trimestre he tenido un muy buen inicio de año. Caramba. Pero no ha sido por las razones correctas, ¿no? Tengo muchos clientes que están sufriendo los embates de un montón de elementos que están sucediendo hoy en día, tanto la coyuntura internacional como la política, como N cantidad de elementos, están golpeando las ventas, están golpeando las expectativas y bueno, están preguntando dónde invertir, qué invertir, cómo ajustar las estrategias comerciales y algunos por qué no estoy vendiendo tan bien, ¿no? Interesante. Entonces, ¿tú qué has sentido ahora? Mira, muy interesante. De hecho, creo que nadie tenía una bola de cristal para saber que este primer trimestre del 2023 iba a ser más difícil que el cierre del 2022. En líneas generales es por sectores, ¿no? Por ejemplo, Lima Moderna, yo diría que se ha mantenido un poco con tendencia a la baja, Lima Top sí definitivamente a la baja, pero hay un tema con Lima Norte, ese sí sigue creciendo y está bastante interesante ese crecimiento. Respecto a provincias, el norte, Piura y Trujillo van bien, ¿no? Hay una pequeña disminución en el ritmo de ventas, sobre todo en la zona urbana, y en la zona de casas de campo ese sí no se está moviendo mucho como venía moviéndose antes, ¿no? Por ahí va un poco mi perspectiva. Bueno, en Lima Norte me hace sentido, ¿no? El año pasado en el evento donde hablábamos de Lima Norte veíamos la resiliencia del sector, las características del perfil y por qué iba a ser resiliente en estos años que venía. Sí me preocupa el tema del bono, ¿no? Que ha habido un poco de predictibilidad en los montos que se estaban proyectando. En el norte me preocupa lo que vaya a pasar como consecuencia de todo lo que ha pasado con Yaku, ahora con el Niño. Entonces, claro, en corto plazo todo esto va a generar un impacto en la economía y de alguna manera va a afectar el mercado inmobiliario. Entonces siento de que estamos yéndonos a un freno corto, a un camino un poco complicado y que hay otros factores que de alguna manera nos están haciendo más borrosa la cancha, ¿no? Porque hay unos cambios en normativa y unas reacciones de parte de ciertos sectores que están sumando impredictibilidad. Es correcto. Mira, hay varias cosas de las que has dicho. Qué bueno que me hayas hecho recordar el evento de Lima Norte que tú hiciste el año pasado. Y sí, pues preveíamos que iba a ser más resiliente ese sector justamente por la tasa de interés. Mira, y efectivamente ha sido así, ¿no? Ante un entorno de elevación de tasas, Lima Norte ha sido finalmente el más resiliente. Es verdad, Piura y Chiclayo, bueno, hemos estado allá contigo, está sufriendo el embate del clima y eso definitivamente afecta a la economía y en última instancia al movimiento de ventas del sector inmobiliario, ¿no? Respecto a normativa, coincido contigo plenamente, pero me gusta algo que tú dijiste en uno de los eventos, ¿no? Primero es, a ver si me haces recordar, ¿ok? La Ley Nacional de Vivienda Social. Claro, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Correcto. Y otra cosa es lo que puedan hacer las municipalidades, ¿no es cierto? O sea, lo que no pueden hacer es ir en contra de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Tal cual. ¿Por qué no te explayas un poquito en eso? O sea, ¿qué es lo que pasa? La ley está en un proceso de redacción, están creando los reglamentos, ¿no? Van a ser 5 reglamentos en total. La ley en verdad es una reforma total de cómo se ocupa, cómo se legisla, cómo se desarrolla el suelo urbano. Y lo que busca es no solamente incrementar la formalidad, sino darle mucho mayor predictibilidad y disminuir los riesgos tanto climáticos, como estamos viendo ahora, como riesgos de corrupción y demás. Te corto ahí un poco porque quiero que nuestro público entienda específicamente cuando tú dices predictibilidad, para ti, para mí es castellano puro, pero quisiera que te explayes un poquito. Cuando dices predictibilidad, ¿a qué te refieres? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Pero nos ponemos en los zapatos de un desarrollador inmobiliario que va a hacer un proyecto promedio en Lima, que va a estar a la venta 2-3 años. Tú tienes que saber que dentro de esos 2-3 años las reglas del juego no van a cambiar. Entonces, las tasas de interés tal vez, o la normativa, la cantidad de pisos que puedes construir, o que cuando tú ya estás construyendo no te van a decir, oye, no debiste de construir tanto a pesar de que ya tenías la licencia. Tienes una licencia de construcción. Entonces, correcto. Esa es la predictibilidad que todo desarrollador o todo inversionista en general busca, que no te vayan a cambiar las reglas del juego. Correcto. Ahorita ha habido una controversia de varias municipalidades
por el tema de conceptos como residencialidad, vivienda de interés social y temas también que tienen que ver con posicionamiento electoral, ¿no? Que ha generado impredictibilidad en algunos distritos, pero esta impredictibilidad ha ayudado a que estos inversionistas que iban acá ahora estén mirando el distrito del costado. Correcto. Entonces, representa una oportunidad finalmente. exactamente, Chorrillos se empodera, ¿no? Yo diría que San Luis, La Victoria, tal vez Cercado, Bellavista, son distritos que se van a empoderar mucho justamente de todos estos problemas que están habiendo en Lima Top, ¿no? Correcto. Aprovecho también de ampliar un poco el concepto de vivienda social. De acuerdo, también hemos discutido, hemos conversado acerca del tema, cada uno tiene una posición un poquito diferente, pero sí me gustaría que aproveches nuestra cámara para expandir un poco para ti qué es vivienda social, ¿no? O sea, en uno de los foros de vivienda de interés social, uno de los viceministros, porque no pudo estar el ministro, aclaró que vivienda de interés social es desarrollo de vivienda formal. No es vivienda barata, no es vivienda para vulnerables específicamente, es vivienda formal. La brecha de déficit de vivienda, si bien es mucho más grande en los sectores de niveles socioeconómicos con menor poder adquisitivo, también hay brecha de vivienda en los niveles socioeconómicos más altos. Si bien tienen mayor poder adquisitivo, no necesariamente tienen acceso a vivienda que ellos desearían tener de acuerdo al estilo de vida que han recibido de parte de sus padres. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Desarrollo Urbano y cuál es el objetivo de promover el desarrollo inmobiliario? Es justamente que no pase lo que pasaba antes del 2006. Antes del 2006, uno agarraba, podía construir un piso, construía otro piso, subarrendaba, vendía, pero no construía los estacionamientos, no lo desarrollaba como un proyecto inmobiliario y por lo tanto tal vez no tenga la posibilidad de independizar. Esto trae un montón de deformaciones a futuro y justamente lo que pasó en el 2004-2005 fue que estructuraron el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde disminuyeron las áreas mínimas, dijeron ya no van a haber áreas mínimas normativas, buscando que el desarrollador inmobiliario invierta en estos distritos donde se hacía autoconstrucción en un modelo que le devuelva a la ciudad y que cree la infraestructura necesaria. Correcto. Para que las personas que vayan a vivir ahí tengan buena calidad de vida. Entonces, no fue en ningún momento por precio, pero lo que sí hizo aparte fue, como no se calzaba al ticket donde estaba la demanda, entonces no había oferta en los distritos de niveles socioeconómicos más bajos, se crearon los bonos. Y al crearse esos bonos, se dinamizaron otros sectores, como Comas, ¿no? Caraballo, provincias y demás. Finalmente, volviendo al tema de vivienda social, ningún distrito de Lima o en general puede negarse a que en que su distrito exista vivienda social. Más bien es una invitación, claro, ¿no es cierto? Claro, es que cualquier vivienda desarrollada formalmente es vivienda de interés social. Correcto. Lo que tú no puedes hacer es discriminar por precio. No puedes decir, aquí no vas a construir viviendas de tal precio. Correcto. Pero sí puedes dar normativas para complementar, porque hay que ser claros, ¿no? En San Isidro no vas a encontrar techo propio, porque el suelo es muy alto, es muy caro. Y no sale a cuenta y los costos de materiales no te van a dar. Entonces ya no va a haber techo propio, pero sí puede haber tal vez mi vivienda. Correcto. Si haces tipologías de un dormitorio. Entonces, a eso va. Han habido deformaciones en el proceso que han generado que algunos tengan políticamente los argumentos para poder sustentar. Por ejemplo, muchos desarrolladores inmobiliarios desarrollaban con normativa de vivienda de interés social y no necesariamente vendían ese precio. Correcto. Y una de las cosas que... no financiaban. O no financiaban. Entonces, claro, se beneficiaban por el área, pero ganaban mucho más plata. Es correcto. Hay soluciones a esto, no se necesita patear el tablero, y una solución bien simple es que se obliga a todos los desarrolladores inmobiliarios que se quieren acoger a la normativa de vivienda de interés social a que registren el proyecto, tal cual, y por lo tanto sean fiscalizados. Y yo estoy seguro que todos los desarrolladores formales van a entrar en ese modelo. De hecho, durante pandemia tuvimos la zona CEN en San Isidro, que fue todo un éxito, ¿no? Claro. Bueno, lo que vimos de la zona CEN de San Isidro en pandemia fue lo que sucedió en un proceso de tiempo cuando se fomentó esa ordenanza, porque cuando llegamos al 2019 se derogó la ordenanza de la zona CEN, o finales del 2018 creo que fue, pero se derogó esa ordenanza, y cuando se deroga esa ordenanza dejan de haber desarrollos inmobiliarios con tipologías pequeñas y se van a otras zonas de San Isidro los inversionistas. O a otros distritos. Pero los proyectos que se habían construido en esta zona, que era un área fantasma, ahí no vivía nadie, solamente trabajaba la gente, de repente agregaron una cuota de residencial a la zona
Y hoy en día hay mucho menor demanda de oficina, pero ya hay gente viviendo ahí. Entonces, durante pandemia, una zona que hubiera sido totalmente abandonada, totalmente fantasma, ya tenía vida y tenía personas haciendo comunidad. Totalmente. Entonces, ese es como que el lado positivo de promover vivienda formal, sin reglamentar el área mínima y sin restringir los precios también. Tengo mis propias dudas y preocupaciones respecto a la ley DUS y su implementación, Fernando. Cuéntame a ti, ¿qué te preocupa? Bueno, me preocupa el tiempo y me preocupa que todavía no se ha terminado de reglamentar. Y parte del reglamento 3, que todavía no está aprobado porque el 1 y 2 están aprobados, el reglamento 3 regula justamente los planes específicos, que son los planes que un distrito puede hacer, y les dice a los distritos que para ellos hacer planes específicos tienen que aprobarse por el ministerio y tienen que seguir los criterios de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. De lo que tú conoces, ¿hay algún plazo estimado en que esté implementado? No, es que ese es el problema. Debió de haber estado implementado por julio del año pasado, más o menos, pero ha tenido un montón de retrocesos, y todavía está ahí, y lo que ahorita parece es que van a observar el reglamento 3, lo cual nos pinta un escenario de mayor impredictibilidad en corto plazo. Y mayor incertidumbre. Mucho mayor incertidumbre, porque... Si eres desarrollador buscando tierra, queriendo comprar tierra... Te pregunto, ¿quién va a ser el operador de suelo urbano? Exacto. ¿Va a ser la Municipalidad Metropolitana, la Provincial, el Ministerio de Vivienda, el Plan de Generación de Suelo Urbano? O sea, me preguntas a quién me da las licencias. Evidentemente la Municipalidad, pero... Pero por medio de revisores urbanos. Exacto. O de comité técnico especial. O sea, hay demasiadas aristas que van a generar conflictos y, pucha, uno tiene que saber bien cuáles son las que te dan menos probabilidad de fracasar, ¿no? Entonces, pongámonos unos minutos en los zapatos de desarrollador, pues está en una situación un poco complicada, ¿no? Porque tiene esta incertidumbre, súmale a eso la incertidumbre macroeconómica, finalmente no sabemos qué va a pasar con la tasa de interés. Claro. La Fed en una encrucijada de que sube tasa de interés, controla su inflación en Estados Unidos, pero también pone en riesgo el sistema financiero porque tienen posición en bonos soberanos. Entonces, está un poco complicado, pero no sé si te pasa a ti, los desarrolladores peruanos están pidiendo mucho estudio de mercado y también están pidiendo mucha evaluación de suelo. Sí. O sea, ¿a qué lo atribuyes? Primero, quiero sumar a las preocupaciones porque me parece importante... ¿A qué quieres sumar más preocupaciones? Es que es inevitable, ¿no? Mira, hemos venido de una crisis política constante desde el 2017. ¿no? Y que parece que va a continuar. Y eso es el motivo de fondo de la crisis normativa y de esta incertidumbre. Entonces, si se va a sostener la crisis política, se va a sostener la crisis normativa. Eso es por un buen lado. punto. Y por otro lado, la parte económica, ya estamos teniendo estos embates y teníamos a un nivel socioeconómico B, C y D, que son los más golpeados por la pandemia, los más golpeados del sector formal, que si bien se ha recuperado el empleo, no se ha recuperado la capacidad adquisitiva y la inflación va a volver a subir. Entonces, claro, el escenario es complicado, ¿no? Y pienso que un desarrollador inmobiliario ahora, aparte de eso, se enfrenta a una cancha mucho más competitiva. Sí. Lo que no pasa, lo que no ve a veces, es que hay mucho mayor diversidad de oferta y de productos y de subproductos. Y no solamente nos podemos quedar en venta, no solamente nos podemos quedar en renta, que eso es una oportunidad que ya están empezando a aparecer los proyectos Build to Rent, Multifamily, sino que hay un montón de otras oportunidades que hoy en día van a ir apareciendo. Pues, ¿no? Que seguro a ti te pasa mucho más que a mí, estoy segurísimo, que el desarrollador está más buscando lo ya aprobado, sí. ¿no? Y sinceramente, entrar al mercado con cosas ya aprobadas es entrar a un océano rojo hoy en día, ¿no? De mucha competencia. Y en verdad lo que hay por invertir, tanto en estudio de mercado como en conceptualización de proyectos, para darle diferenciación y por tanto segmentar mejor su proyecto, es poco lo que tendría que invertir en eso. Y creo que tendría resultados y flujos mejores. O sea, de hecho, lo que he estado viendo de tendencia es que los proyectos especializados suelen tener un 30%, 20% mejor de desempeño. Y estimo que tiene que ver con no solamente la especialización de los canales de comunicación y de la fuerza de ventas, sino que también es el estilo de vida que uno aspira, ¿no? Justamente es un pasito atrás, ¿no? Porque digamos, los canales de comunicación, fuerza de ventas y toda la parte táctica son resultado de la estrategia, de lo que tú has diferenciado, cómo has diferenciado tu proyecto. Y eso parte mucho de la data que tú produces, de conocer a quién le vas a vender. Una vez que tú conoces a quién le vas a vender, buyer persona en términos de marqueteros,
sabes, ya defines medios, canales de comunicación, fuerza de venta, protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el proceso de especialización hay muchas sutilezas, ¿no? Porque si tú miras lo que hace la competencia nada más y ves qué cosa es lo que mejor vende, no vas a encontrar dónde están los nichos de oportunidad. Totalmente. Entonces, ahí hay una especie de fineza en qué tipo de información vas a levantar, y tanto la normativa nos va a decir de cómo tanto el inversionista va a reaccionar hacia afuera, como los compradores también van a tener que reaccionar hacia adentro. Porque queda claro que los tickets que se van a ofertar en algunos distritos van a estar por encima de lo que la mayoría de la demanda va a tener, y eso significa que nuevas zonas de la ciudad se van a activar, zonas que tradicionalmente son más bajas. Ahora, otra cosa más que vale la pena evaluar. Significa dos cosas, ¿estamos de acuerdo? O sea, uno, que en esa zona probablemente ya no vayas a comprar, sino rentar, ¿no? Lo otro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que se activan otras zonas. Perdón, tal cual. O sea, si rentas, estás promoviendo un modelo de negocio que no está pagando impuestos y que no tiene la infraestructura adecuada para poder atender modelos familiares, porque suele ser o departamentos, sí, o habitaciones, y que muchas veces están subarrendadas. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad para mejorar el producto, sobre todo en esos distritos, ¿no? Y por otro lado, en estos otros distritos aparecen dos ventanas de oportunidad. Aparece la tradicional aspiracional, que está llegando a este distrito con un ticket que ya conocemos, que todo el mundo oferta, y aparece este ticket más alto, que ahora va a comprar en este otro distrito. Correcto. Y yo he estado viendo eso en Jesús María, en Pueblo Libre, en San Miguel. En los últimos meses ha habido un cambio de paradigma en la venta, ¿no? Y algunos desarrolladores han tenido dificultad de entenderlo e incluso han dejado de lado los proyectos porque simplemente pensaban de que era una especulación, pero lo veo sosteniéndose mes a mes en estos últimos 3-4 meses. Qué buen punto. De hecho, lo que comentas yo lo veo en el día a día, pues, ¿no? Sí, Jesús María hoy tiene los tickets que hasta hace muy poquito tenía San Isidro, pero has mencionado dos distritos que son poco mencionados normalmente, Pueblo Libre y San Miguel, donde yo, por ejemplo, veo, y tú estoy seguro que también, la misma dinámica que veías en San Isidro ahorita, en pandemia o un poquito antes de pandemia, que tenías grandes desarrollos, pero que dejaban espacios para desarrollos tipo boutique. ¿Sí? Y hoy en San Miguel encuentras desarrollos tipo boutique de tickets de 600.000. Y esos desarrollos son los que tienen mejor porcentaje de absorción. Exactamente. Pero son los más eficientes, te están agotando stock en 2 años a lo mucho, por lo tanto el periodo de tiempo es predecible, o sea... Varios factores, ¿no? Ahí hay un nicho interesante. Sí, y hay varios factores. Uno, al ser de pocas unidades, la preventa es corta, el ticket es más alto, pero, o sea, no encuentras ahorro casa, no encuentras nada de eso, y por tanto conseguir la preventa es mucho más fácil. No estoy hablando de departamentos entre 12 y 17 departamentos, sí, con ticket alto, que al final en sumando facturación termina siendo el equivalente a uno más grande. ¿Y qué son? ¿75 metros cuadrados? O sea, es un regreso a ese paradigma de 75 metros cuadrados de hace muchos años, pero es porque es este nivel socioeconómico más alto que está migrando. Que te acuerdas que hace unos meses tú me decías, oye, apúntale a ese mundo, y yo te decía, no te creo. Ahora sí. Firmado. Firmado. Que eso me Pero levanta... mariposa no. No, mariposa no. Casualmente en algunas partes de Surco sí hubiera podido ser. ¿Cómo es? Lo que decíamos, terco, ¿cómo es? Necio. Sí. Fuera de eso, me haces acordar, ¿no? Tú en el encuentro estratégico anterior hablaste del blockchain. Correcto. ¿No? Y hace un rato estábamos discutiendo sobre normativa. Y hablaba yo con Ramón Chejade, hablamos contigo con Ramón Chejade y hablábamos de cómo en otros países el valor del suelo está disociado de la edificación. Correcto. ¿No? Cosa que me pareció a mí... Y que acá existen ejemplos, ¿no? En la avenida 28 de Julio un montón de esos edificios han comprado edificabilidad de otras propiedades de la zona y han construido. La Costanera tiene justamente DAETS, entonces tú puedes construir más pisos de áreas que transfieren edificación a esta área que la recibe. Ese dinero lo recibe la municipalidad y lo invierte en diferentes cosas, ¿no? Lo puede invertir en infraestructura de agua, lo puede invertir en restaurar una casona, en arreglar pistas, veredas, en seguridad, en 1000 cosas. Y en el cercado de Lima tenemos la avenida Argentina, la avenida Colonial, que son zonas receptoras de DAETS, y donde ahí tú puedes construir más pisos comprando más altura, y ese dinero va a arreglar el centro histórico de Lima.
Imagínate, eso es casi un mercado de valores de suelo. Es que hacia eso vamos, ¿no? O sea, súmale a eso la tecnología blockchain y tokenizar ese tipo de desarrollos inmobiliarios o activos en general, pues te democratiza, no sé si la palabra sea democratizar, pero le da acceso, ¿no? No solo a los inversionistas actuales, a estas oportunidades que son más rentables, más accesibles y más seguras, sino a gente con mucho menor ticket, ¿no? Yo de esto no sé mucho. ¿Cómo relacionas el blockchain con una propiedad? O sea, el blockchain lo que te hace es, a ver cómo lo digo en términos muy sencillos, te da la capacidad de representar un activo físico, un activo inmobiliario, en representarlo digitalmente en tokens. Okay. Te lo voy a decir más sencillo. En México hay una empresa, de hecho, que se llama 100 ladrillos, que lo que hace es cualquier propiedad la divide en 100 ladrillos, ¿no? Cada uno de esos ladrillos es un token, de tal modo que tú, en lugar de comprar todo el activo inmobiliario, puedes comprar un ladrillito, o sea, 1% de la propiedad. Entonces tú puedes diversificar tu inversión en un montón de propiedades distintas que tienen distintas tasas de rentabilidad, por decirlo así. O sea, en resumen, abre las puertas a un montón de lados. Uno, inversionistas tipo crowdfunding, ¿no? O sea, ya no necesitas tener un ticket mínimo de 90, 100 mil dólares. No puedes ir con $1000 incluso a ya ser parte de este mercado. ¿Y cómo se compra un token en todo caso? O sea, ya, ok. Una vez que el activo inmobiliario lo representas digitalmente en tokens, ¿cómo es la compra-venta de tokens? ¿Correcto? Es a través de billeteras digitales, que hoy en día en el Perú solamente tenemos las de los bancos, ¿no? Tipo BCP. Y bueno, ¿cómo se transaccionan? En marketplace, mercados digitales. Binance es uno muy conocido, ¿no? Y básicamente, ¿con qué compras? ¿Con qué moneda compras? Bueno, ahí nos estamos adelantando un poquito a otro contenido que voy a sacar, pero básicamente es, por ejemplo, el BCR ya está trabajando en sacar un sol digital, Ya. ¿no? Entonces lo podrías comprar con soles digitales o con cualquier otra criptomoneda. O sea, y si son microinversiones, por decirlo así, estás vendiendo partes chiquitas, significa de que mucha gente que no necesariamente está facturando va a estar moviendo el dinero dentro de un mercado trazable. Con trazabilidad, no podemos decir bancarizado porque no es un banco, No es un banco, claro. pero sí poder saber qué operaciones está haciendo. Muy interesante, porque al tener trazabilidad, vamos a decirlo así, un informal, Ya. finalmente está creando historial. Y con historial, ¿qué obtienes, Hernando? Crédito. Crédito. O sea, crece exponencialmente el potencial de inversión privado en el país, respaldándose en el bien inmueble que va a tener más capital para formalizar y disminuir la brecha de vivienda. Exacto. Es decir, hoy ya desde hoy, porque ya existe el primer fondo de inversión tokenizado en el Perú, en la medida que eso se expanda, hacer un desarrollo inmobiliario cada vez es más sencillo. Captar capital Claro. requiere menores tickets, es compra de tokens, y venderlo. También vamos a tener que cambiar prospección, protocolo, todo vamos a tener que cambiarlo porque es otra forma de vender. Entonces, la forma como se van a financiar los proyectos inmobiliarios también se encuentra en una reestructuración total por la transformación tecnológica. Tal cual, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino, digamos, antes un fondo de inversión estaba respaldado por activos inmobiliarios y bueno, y los inversionistas vendían al fondo de inversión, colocaban su dinero con respaldo en activos inmobiliarios, ¿no? Hoy es mucho más transparente porque van directo a colocar su inversión en tokens. Claro. Y los tokens se transan con compra-venta en marketplace totalmente transparentes, ¿no? Entonces ellos pueden entrar y salir cuando quieran. Sería mucho más fácil tener bases de datos de las compras y ventas de bienes inmuebles y por lo tanto puedes tener un mercado inmobiliario mucho mejor estudiado, mucho más predecible, mucho mejores estrategias. La pregunta es, ¿la ley DUS o la normativa y reglamentos en general van en el mismo sentido que la tecnología blockchain? Bueno, sobre el blockchain y la ley de desarrollo urbano sostenible, al estar incorporado dentro de los planes urbanos y dentro de la ley, los derechos adicionales y transferibles, ¿no?, de edificación, sí están incorporados, pero hay barreras todavía que faltan sortear, porque cómo conviertes, ¿no?, el aire, el valor futuro, el bien futuro en un token, ¿no? Creo que ahí hay un tema financiero que se debe solucionar. Sí, un tema financiero quizás, pero nos hemos emocionado y nos hemos ido por otros temas, el tema de tokenización y blockchain. De hecho, es un tema que estamos abordando tú y yo en conjunto y bueno, pero volvamos a darle una cuota de realidad. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de lo que están pasando nuestros amigos del norte, con las lluvias, el Yaku? Bueno, claro,
La falta de plan y previsión, ¿no? Ha generado un montón de problemas y pucha, es un momento complicado porque ahora ¿qué va a pasar con todos esos desarrollos inmobiliarios en las zonas vulnerables, ¿no? En las zonas que se han inundado? Es un montón de dinero que se va a perder, un montón de esfuerzo, un montón de trabajo y oportunidades. ¿Qué crees que debamos hacer en conjunto la comunidad inmobiliaria o específicamente los desarrolladores para que en el futuro, ya en esta oportunidad es un poco difícil, pero que en el futuro puedan paliar mejor este tipo de eventos climáticos? Bueno, ya sabemos, cuando hemos ido ahora a los EDIs, hemos conversado con las personas y nos quedó bien claro de que hay una necesidad de formar gremios, hay una necesidad de compartir bases de datos y de poder discutir y tener un espacio donde puedan compartir y aprender, porque de esta manera no solamente van a poder aportar a los planes urbanos y tener modelos de desarrollo más sostenibles, con menos riesgos, sino también van a poder hacer presión para que estos planes urbanos favorezcan no solamente a ampliar la ciudad, sino también a generar un desarrollo inmobiliario que genere mayor valor, que tenga un mejor impacto en el estilo de vida y que tengamos modelos más predictibles. De hecho, aprovecho lo que comentas, Gi, en nuestros eventos EDI, esta comunidad EDI, ya le puedo decir así, que tenemos. De hecho, en Chiclayo ya existe una asociación, ATSI, la Asociación de Desarrolladores y Constructores Inmobiliarios. Están participando activamente, ¿no?, en este tema específico del evento climático que hay actualmente en Chiclayo. Pero adicional a eso, es muy importante lo que tú dices. Creo que específicamente ASEI es un muy buen ejemplo de lo que una asociación puede hacer y lo ha hecho muy bien en Lima, ¿no? Creo que lo mismo podría hacerse en Piura, en Chiclayo. De hecho, tú y yo ya más o menos lo hemos esbozado y conversado, ¿no? Si juntamos todo el norte, Piura, Chiclayo y Trujillo, la cantidad de bonos Mi Vivienda y Techo Propio que se mueven en todo el norte es mayor que la cantidad de bonos que se mueven en Lima. Muchísimo más, muchísimo más. Estamos hablando, creo que Ica tenía más producción que Lima, es correcto, en techo propio. Y si hablamos del acumulativo de bonos y que techo propio es el 90%, no solamente de la oferta, sino de la demanda, la oferta de los bonos que se van a colocar y de la demanda, me hace mucho sentido de que ese sea un mercado que necesita tener gremio, agremiarse, ¿correcto? Y con eso luchar contra, creo que uno de los males endémicos del desarrollo inmobiliario, que es la informalidad. Que lamentablemente, al haber mucho suelo disponible, se generan estas problemas, ¿no? Entonces, Fernando, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos del norte que están pasando por esta situación? Bueno, aparte de lo que ya hemos dicho de agremiarse, yo diría que cuenten con nosotros, ¿no? Que nos busquen, porque tenemos varias crisis sorteadas. Y no solamente varias crisis sorteadas, sino la estructura que hemos construido se ha mantenido, se ha sostenido, se ha vuelto más potente, y por eso es que estamos trabajando el EDI, ¿no? El EDI estamos trabajándolo para darles oportunidades, para darles estructura, para darles todo lo que necesitan para poder sortear justamente estos escenarios, que se vienen varios, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué esperan? Asóciense a EDI. En EDI podemos darles tierra, capital, venta. Ha sido un placer tenerte en este podcast, mi estimado amigo Fernando. Muchísimas gracias.